Que Dios te bendiga. Vamos a compartir otra reflexión de la palabra del Señor. Espero que los mensajes que compartimos acá en el canal sean de bendición, de edificación para tu vida, para todo aquel que llegue a ver y escuchar este mensaje, ver este video o ver todos los mensajes que compartimos acá en el canal, que sea de gran bendición para ti. Si puedes compartir, comparte el mensaje a quien lo necesite, a quien puede interesarle la palabra de Dios. Todo hijo nacido de Dios necesita la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios. Tú necesitas la palabra de Dios. Todo creyente, todo nuevo nacido, todo cristiano necesita siempre estar escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es el sostén para nuestra vida, es lo que nos mantiene vivos, es la palabra de Dios. El Señor dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Cuando el Señor habla su palabra, Él nos está dando vida. Cuando Él creaba todas las cosas, de su boca salía la palabra y por su palabra fueron creadas todas las cosas, dice la Escritura. Por lo tanto, cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, se genera vida en nosotros, porque la palabra de Dios es algo espiritual. La palabra de Dios no es algo material, sino que es algo espiritual. Alimenta nuestro espíritu, y cuando nuestro espíritu es alimentado por la palabra, tenemos mayor convicción, tenemos mayor fe, tenemos mayor crecimiento espiritual y podemos andar aún más en el espíritu. Cuando no alimentamos el espíritu, la carne se apodera del espíritu y andamos como cristianos carnales, cristianos que andamos en los deseos y en los deleites temporales del pecado que moran en la carne. Pero cuando alimentamos el espíritu, cuando alimentamos el hombre nuevo, aquel hombre que se va renovando, necesita la palabra de Dios. Necesitamos nosotros constantemente estar alimentando el espíritu y buscar todo lo espiritual que alimenta nuestro espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Debemos nosotros alimentar el espíritu, y cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, cada vez que oramos, cada vez que leemos la Escritura, cada vez que estamos adorando, evangelizando, todo el ejercicio espiritual, nosotros alimentamos el espíritu y podemos discernir las cosas espirituales. Aquel que ha crecido espiritualmente por la palabra puede discernir y juzgar todas las cosas. El crecido, el maduro espiritual, crece a través de la palabra y ese tiene discernimiento espiritual. Aquel que no conoce la palabra, aquel que es inexperto en la palabra de justicia, no puede discernir entre una cosa y otra, aunque haya nacido de nuevo, porque es niño. El niño espiritual necesita ir creciendo. ¿Y cómo nosotros crecemos en la carne cuando nacimos a la vida biológica? Nuestra madre nos alimentaba, nuestros padres nos alimentaban, nuestra niñez, nuestra infancia, los padres nos alimentaban y íbamos creciendo según lo que nosotros comíamos, según el desayuno, según el almuerzo, según las 11, según la cena que tú y yo podemos ingerir o comer durante nuestra niñez, nuestra infancia. Según eso podemos ir creciendo sanamente. De igual modo, espiritualmente, cuando un nuevo nacido no escucha la palabra de Dios y no anda tras la palabra de Dios, no pide por la palabra, no llora por la palabra, él no puede crecer espiritualmente y está expensa a cualquier situación espiritual porque es débil espiritualmente, porque generalmente los niños son débiles, pero aquellos que crecen espiritualmente, tienen discernimiento espiritual, son fuertes espirituales. Dice el apóstol Pablo que cuando él era niño pensaba como niño, actuaba como niño y juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, cuando ya fui maduro, dejé lo que era de niño. Pablo podía discernir entre una cosa y otra, era ejercitado en el bien y el mal por la palabra de Dios. La palabra a nosotros nos aclara la visión, nos aclara el panorama. La palabra, que es la luz, esparce, disipa las tinieblas, y cuando en ti hay palabra de Dios, en ti hay luz, en ti hay visión, en ti hay crecimiento espiritual, en ti hay discernimiento del espíritu, en ti hay crecimiento. Bien dice el rey David que cuando estaba allá en el Salmo 23 veía que Jehová lo pastoreaba y lo llevaba a comer pasto delicado, y que Dios levantaba una mesa y cenaba con él en presencia de los angustiadores. Por lo tanto, el deseo de nosotros siempre debe ser por la palabra de Dios, porque para esto Jehová
Jehová te trajo al desierto, dice el Antiguo Testamento allá en Deuteronomio, dice que para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón y para que supieras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Por lo tanto, cuando nosotros experimentamos situaciones, Dios quiere que nos aferremos a la palabra dicha de su boca, a la escritura, a lo que Él nos ha mencionado, a todo lo que Él ha hecho, a todo lo que Él ha dicho, a todo lo que Dios ha actuado en nuestra vida. Debemos aferrarnos a Él por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y por el oír la palabra, por el oír por la palabra. Cuando escuchamos la palabra, escuchamos todo lo que proviene del corazón, del deseo de Dios para nuestra vida. Qué importante es conocer la palabra de Dios para nuestra vida. Aquel que deja la palabra, aquel que deja la enseñanza, aquel que deja la instrucción, está expensa a cualquier ataque del maligno. La palabra de Dios, dice también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo se defendió Jesús en el desierto cuando era tentado por el diablo? Se defendió con la palabra de Dios. Cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios morando en nuestra boca, en nuestro corazón, como dice Romanos capítulo 10, podemos defendernos con la palabra. La palabra es nuestro sostén, es nuestra arma, nuestro alimento, nuestra luz. Todas aquellas cosas son la palabra de Dios. Qué importante es conocer estas cosas porque esto nos ayuda a nosotros a poder vivir de una mejor manera la vida espiritual. Andamos por la palabra y vivimos por la palabra. La palabra nos da vida, la palabra nos corrige. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, instruye, la escritura te hace sabio para instruir en justicia, para corregir, para exhortar, para aconsejar. La escritura te hace sabio para instruir, para corregir, para redarguir. Es la palabra bendita de Dios, tanto la palabra escrita como la palabra iluminada, dicha por Dios, que debemos estar escuchando constantemente. ¿Qué le enseñó Jesús a sus discípulos sino a la palabra? Él les enseñaba la palabra a los que después se convirtieron en ministros de la palabra. Recordemos allá que Pedro estaba actuando y haciendo muchas cosas en la obra de Dios, pero Pedro estaba dejando la palabra y la oración. Por eso es que levantaron hombres servidores llenos del Espíritu para que pudieran servir las mesas. Por eso es que Pedro dice, no vamos a dejar la palabra y la oración por hacer esto otro. No, porque hemos sido llamados a la palabra. Aquellos hombres que el Señor instruyó en la palabra debían entregar la palabra a los santos de la primera iglesia. Por lo tanto, tú y yo ahora debemos aferrarnos a la palabra porque la palabra nos dará vida. La palabra fortalece nuestros músculos, nuestros huesos espirituales, nuestras coyunturas espirituales. Es la bendita palabra de Dios. La palabra actúa en nuestro favor. Cuando no hay nada, tenemos la palabra de Dios. Séquese la hierba, se marchita la flor, pero su palabra permanece para siempre. Su palabra no vuelve a él vacía, sino que hará todo lo que él la mandó a hacer, porque la palabra de Dios hace actuar al poder de Dios. Dios en el cielo con su voluntad decide, su palabra ordena lo que hay que hacer y el poder de Dios actúa conforme a la palabra que oyó. El poder de Dios actúa mediante la palabra dicha por Dios que Dios con su voluntad decidió desde el cielo. Qué importante es conocer cómo actúa la palabra y cuando la boca de Dios habla a través de una persona, a través de un ministro, a través de una persona que Él ha consagrado, debemos saber que Él nos está ministrando algo importante. El momento más triste de la historia fue cuando Dios por algunos años no le habló a hombre alguno, sino que luego Dios levantó en la posteridad a un hombre llamado Juan el Bautista, que fue el portavoz antes de la venida del Señor. Pero previo a Juan, Dios no habló a hombre alguno sobre la tierra y Dios cayó. Pero hoy quiero decirte que Dios tiene portavoces, que Dios tiene profetas, que Dios tiene mensajeros suyos, que hablan conforme a su corazón y que hablan su palabra. Por lo pronto hay muchos mensajeros, pero no todos los mensajeros son de Dios. Aunque hablan lo correcto, no quieren decir que venga ese mensaje inspirado por Dios, porque dice la Escritura que los santos hombres que escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron conforme a lo que el Espíritu les habló. Bien dijo un profeta en la antigüedad, el profeta Micaías le dijo al rey Acab, yo hablaré solamente lo que Jehová me diga, y no importa si a ti no te gusta, yo voy a hablar lo que Él me diga. Esos son los profetas verdaderos, aquellos que hablan la palabra de Dios, indistintamente si el que la va a oír no le gusta, no es beneficiosa aquella palabra. El profeta de
Dios real, el mensajero de Dios real, habla la palabra de Dios. No habla el gusto de la gente, no habla los temas que le interesa a la gente, no. El mensajero de Dios, Dios le entrega el mensaje y da el mensaje a quien necesite oír el mensaje. En este caso, la bendita palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es útil para nuestra vida. Sin querer, hoy hemos hecho una introducción acerca de la palabra de Dios. Y quiero decirte que Dios está hablando, que Dios está intencionando y que Dios no ha guardado silencio. Dios rompió su silencio desde que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dios no ha dejado de hablar por los santos hombres que Él ha levantado durante 20 siglos. Durante 2022 años Dios ha levantado siempre profetas, servidores. Dios todo lo que anuncia, lo anuncia a sus siervos los profetas, porque los ungidos son de parte de Dios. Dios ha levantado y está levantando nueva generación de servidoras y de servidores que son útiles para su gloria. Por lo pronto yo te digo, no escuches a cualquiera que traiga un mensaje. Analiza primero, instrúyete en la palabra, lee la escritura y ve si lo que te están diciendo está de acuerdo a lo que está escrito, porque Dios no transgrede la escritura, porque Dios y su corazón y su palabra no es diferente a lo que Él escribió aquí en el Antiguo y Nuevo Testamento. Dios no cambia y su palabra tampoco puede cambiar. Cuando dice que Jehová juró por su nombre y que Él lo prometió y que habló, Él no cambia, Él no tergiversa lo que habla. Aquel que venga con un mensaje, que hoy hay muchos, aquellos que vengan con un mensaje, vamos a la escritura y veamos si están hablando por la escritura. Veamos si lo que está diciendo está de acuerdo al carácter, al corazón y al reino de Dios expresado en la escritura. El mensaje del Señor era el reino de Dios. ¿Qué hace todo aquel mensajero no hablando la palabra? ¿Qué hace aquella mensajera no hablando la palabra, sino simplemente hablando temas psicológicos, sino simplemente hablando a las emociones y no hablando al corazón? Cuando dice la escritura que la palabra de Dios separa el alma del espíritu, discierne los pensamientos del corazón y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es la palabra de Dios. Tapa tus oídos, aquellos que vengan con un mensaje lisonjero, aquellos que vengan simplemente a agradarte, a hablar de psicología, a hablar de psiquiatría, a hablar de otros temas, a hablar de humanismo, de ponerte a ti como el centro de las cosas. No, Dios no te viene a motivar simplemente para que tú tengas éxito en tus proyectos personales. No, ese no es el mensaje del Evangelio. Como dice el apóstol Pablo, dice que muchos ahora son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque no quieren, porque no desean pagar el precio de la cruz, porque cuando ven la cruz le huyen como que si fueran vampiros. Muchos hoy tienen el síndrome de Drácula, que cuando les presentan la cruz en el mensaje huyen a la cruz. Y quiero decirte que los santos hombres de la primera iglesia pagaron el precio por la cruz y amaron la cruz y fueron semejantes a su maestro que murió en la cruz del Calvario. Bien dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Hombres que pagaban el precio, hombres que entregaban el mensaje de la cruz, que para muchos es locura, pero para los que creemos es poder de Dios. Yo te digo hoy día, escucha el mensaje del Evangelio, el mensaje de la buena noticia, que Cristo pagó por nosotros y que ahora aquel que quiera ser su discípulo tiene que tomar la cruz, cargarla en su hombro, negarse a sí mismo y empezar a seguir al Maestro. El Maestro fueron pisadas de negación, pisadas de padecimiento, pisadas de lágrimas, de dolor por el propósito de Dios. Asimismo vive todo aquel que ama y vive para Cristo, se niega, muere, sufre, se posterga a sí mismo. No, el discípulo paga el precio tal cual como lo hizo el Señor. Muchos no quieren pagar el precio, son cristianos de cartón, son cristianos simplemente nominales, cristianos de día a domingo, y no son capaces de pagar el precio de sufrir, de negarse a sí mismo por el Evangelio. Yo te digo hoy día, no escuches a cualquiera que venga con un mensaje. Ve si ese hermano, esa hermana tiene testimonio y si ha pagado el precio. Escucha, ve si se ha negado por Cristo. Dijo el apóstol Pablo: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo se refería a las marcas que él tenía en su cuerpo porque él había sufrido por el Evangelio, se había negado por el Evangelio, había llorado por el Evangelio. Hoy muchos simplemente quieren tener grandes seguidores y cantidad de multitudes simplemente para ser oídos, ser invitados y ganar dinero con eso, pero no, el Evangelio no es para ganar dinero, el Evangelio es para glorificar a Cristo y que muchos vengan al arrepentimiento por la palabra de Dios.
Muchos hoy simplemente quieren ser famosos, exitosos, pero no quieren hablar la palabra, no quieren decir lo que aquí está escrito, no quieren hablar el mensaje del Evangelio, porque son simplemente mercaderes. Bien dijo el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, cuídate, hombre de Dios, cuídate, porque en los posteriores días vendrán hombres amadores de sí mismos, hombres intemperantes, impetuosos, hombres que simplemente son amadores de sí mismos más que de Dios, hombres que simplemente harán mercadería de vosotros, que simplemente quieren dinero y ofrendas, pero no quieren hablar la palabra, no quieren discipular, no quieren enseñar, simplemente quieren llenar sus bolsillos con dinero, simplemente andan tras el altar, la ofrenda, pero no quieren decir la verdad. Compra la verdad y no la vendas, dice la palabra. Muchos venden lo espiritual. ¿Cuánto me vas a pagar por ir? ¿Cuánto vas a cobrar de entrada para poder ir a tu seminario para escuchar tu mensaje? No, las cosas espirituales no se venden. ¿Dónde hay un pasaje donde Jesús cobró por hacer un milagro? ¿Dónde hay un pasaje donde Jesús cobró para que escucharan su mensaje? No oigas, no escuches a aquellos que vengan simplemente a hablar algo porque quieren simplemente conseguir algo de ti. Desecha a aquellas personas porque están haciendo mercadería de ti. Los verdaderos mensajeros de Dios no quieren dinero, no andan tras las ofrendas, simplemente quieren bendecir al pueblo de Dios. Como dijo el profeta Eliseo, le dice a Giezi: es tiempo de tomar las riquezas, es tiempo de tomar el dinero, es tiempo. Y Giezi se convirtió en un leproso. La lepra de Naamán pasó para Giezi. ¿Por qué? Porque él quería simplemente los tesoros de Naamán. Naamán se había convertido por la predicación, por el milagro que Dios hizo en su vida, pero Giezi quiso simplemente quedarse con los tesoros que Naamán traía. Es tiempo de tomar riquezas, es tiempo de tomar dinero. No, ¿qué le dijo el Señor al joven rico? No quiero tu plata, no quiero tu riqueza, repartirla, porque aquí vamos a pagar el precio. Despójate de tu riqueza, porque yo no quiero tu riqueza. Aquí vivimos por fe. Y ese hombre no fue capaz de dejar su riqueza. Al Señor nunca le gustó el dinero. Nunca andó detrás del dinero de la gente. No, nunca cobró por un milagro. Nunca cobró por enseñanza y cómo enseñaba el Señor. Nunca cobró milagro y qué milagro que hacía el Señor. Así son los verdaderos hombres de Dios, que no andan tras el dinero, que no hacen mercadería a la gente, sino que quieren bendecir al pueblo de Dios. No oigas todo aquel que venga con un mensaje. No oigas todo aquel que se diga llamar grande. Aquel que quiera ponerse como alguien importante en este tiempo. Escucha que el mensajero de Dios habla la palabra de Dios, y el mensajero de Dios no le importa quedar mal contigo, no le importa decirte la verdad. También te dice la verdad del amor, de la misericordia de Dios, pero cuando tiene que corregirte también lo va a hacer. Hoy yo quiero decirte, Dios hoy me ha tomado la boca, yo traía otro mensaje. Yo quiero decirte que Dios está insistiendo en este tiempo a que no oigas toda persona. Escucha aquel que trae el verdadero mensaje de Dios, no aquel que simplemente viene a engañarte, aquel que simplemente viene a adularte para conseguir algo de ti. No te impresiones por la unción de cualquier persona. No te impresiones por el carisma, por la gracia. No te impresiones por la elocuencia de palabras. Dile al Señor que coloque una persona en tu vida que te hable el mensaje real, el mensaje de la palabra, que vayamos a la palabra y nos predique el mensaje que está aquí, el mensaje cuando el Señor le dijo a los discípulos: el que quiera ser mi discípulo, renuncia a todo lo que tenga, venga sin nada, no se provean de alforja ni de nada, ni nada para el camino, simplemente vengan, despójense a ustedes mismos, renuncien a todo, tomen su propia cruz, nieguense a ustedes mismos y vengan y síganme. Ese es el mensaje del Evangelio que hay que predicar en este tiempo. Hay que preparar un camino al Señor de gente que ama la verdad y se santifica en la verdad, como dijo el Señor: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando oímos la palabra de verdad, nos santificamos a nosotros. Santifícalos en tu verdad. Cuando viene la palabra de Dios a tu vida, la verdadera palabra de Dios te empieza a santificar, te empieza a apartar del pecado, te empieza a olvidarte de ti y a poner tus ojos en Dios. La verdadera palabra de Dios no te hace mirarte a ti como el centro de tu vida, sino que el centro de tu vida es Cristo el Señor. Esa es la palabra real y auténtica que viene de Dios. Cuando escuches a una mensajera, un mensajero, el cual venga a decirte algo, preocúpate si ese mensaje está centrado en ti o está centrado en Cristo. El mensaje real te lleva a morir a la carne y te lleva a andar en el Espíritu.
Todo aquel que ama esta vida y la perderá, pero aquel que pierda su vida por mi causa la hallará, dijo el Señor. Jesús nunca te va a impulsar a vivir esta vida, te va a impulsar a vivir la vida eterna. Le dijo el Señor a Nicodemo, Nicodemo, ¿sabes qué? Tú tienes que nacer de nuevo. Porque si tú no naces de nuevo a la vida del Espíritu, tú no vas a entender las cosas celestiales. Y Nicodemo no entendía. Nicodemo, yo te quiero llevar a las cosas celestiales y tú me estás preguntando, Nicodemo, por las cosas terrenales. Es tiempo de llevar a la gente, al pueblo de Dios, al Espíritu, llevarlo a lo espiritual, porque Dios es Espíritu. Dice la Escritura en Juan capítulo 4 que Dios es Espíritu. El Señor, hablando a la mujer samaritana, le dice, ¿sabes qué? Dios es Espíritu. Y es necesario que los que van a adorarle, los que se acercan a Él en espíritu y verdad, deben de adorarle, deben servirle, deben andar en el Espíritu. ¿Sabes por qué tú no escuchas a Dios a veces? Porque no andas en el Espíritu. Vayamos a la Escritura, vayamos a la oración, vayamos a lo espiritual y aprenderemos a escuchar la verdadera palabra de Dios. Dijo el Señor que las ovejas son suyas y las ovejas conocen la voz de su pastor. No sigas al asalariado, no sigas a aquel que no le importan las ovejas. Dice el Señor que el asalariado no le importan las ovejas. Ve venir al lobo y huye, no le importa. Porque las ovejas no son suyas. Yo quiero decirte este día, hermano, que Dios está impulsándote hoy a escuchar su palabra, a andar en el Espíritu, a escuchar la palabra del Espíritu, a escuchar la palabra eterna. Si oyeres hoy su voz, su palabra, no endurezcas tu corazón. En el antiguo pacto Israel tenía profetas por doquier. Dios levantaba ministros por doquier. E Israel muchas veces no oía el mensaje de los profetas. No seas hoy una persona que simplemente quiere escuchar aquello en lo cual se siente bendecida, bendecido. Quiero decirte que por ser hijos de Dios ya estamos bendecidos. Dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque la bendición no es simplemente tener cosas, sino estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esa es la mayor bendición. No dice todas las bendiciones, sino la bendición es una, Cristo Jesús, que estamos sentados con Cristo Jesús. Y si Él nos dio al Hijo, ¿cómo no vamos a heredar con Él todas las cosas? Ya estás bendecida y bendecido. ¿Por qué andamos tras la bendición cuando ya estamos bendecidos? ¿O no te sientes bendecida y bendecido de parte de Dios? Quiero decirte que por el simple hecho de que tú hayas nacido de nuevo, ya eres una bendita y un bendito de Jehová. Eres un bendito de Dios. Porque somos bendecidos en Cristo Jesús. Todas las cosas Dios se las dio al Hijo y Él nos dio al Hijo. Y si Él nos dio al Hijo, ¿cómo no vamos a heredar con Él todas las cosas? Ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Estamos arriba, porque la bendición no es una condición. La bendición es una posición. Estamos sentados. Tu posición y la mía es que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos juntamente con Cristo y Cristo está sentado juntamente al lado del Padre, sentado a la derecha del Padre. En otras palabras, estamos sentados con Dios. ¡Qué mejor bendición! No escuches ahora a cualquier mensajero. Escucha el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz de Cristo, el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Escucha la palabra auténtica, fresca de Dios. La palabra es el pasto delicado. La palabra es la vara que te hace dar aliento. Dice el Génesis que Dios sopló aliento de vida. Y luego nos dice David que la vara y su cayado nos infunden aliento, nos dan vida. La vara es un tipo de la palabra de Dios. Cuando Dios nos saca y nos golpea con la vara, Él nos está dando vida, nos está dando aliento. ¡Qué glorioso! Esa es la palabra de Dios.
Que hoy yo ruego al Dios del cielo que abra tus ojos y abra tus oídos para que tú puedas escuchar la palabra de Dios. Que venga la palabra de Dios a iluminar tu vida, a iluminar tu casa, a iluminar tu matrimonio, a iluminar tu vida sentimental, a iluminar tu vida laboral, a tu vida universitaria si estás estudiando. Que venga la palabra de Dios sobre tu vida para que nada te pueda engañar. Dice la Escritura que vendrán tiempos peligrosos, hombres que van a empezar a engañar, hombres que andarán en la mentira, engañarán y mentirán, engañarán y serán siendo engañados. No te dejes engañar. La palabra de Dios es la verdad. Es la verdad. Él es el Dios de verdad. Cristo es la verdad. Y Cristo envió al Espíritu de verdad que nos iba a guiar a toda la verdad. Él nos iba a hablar la palabra de verdad. Esta no es la religión verdadera, no. Es el Cristo verdadero, es el Dios verdadero, es la palabra verdadera. Hoy por hoy hay muchas ideologías y filosofías en este tiempo, pero la palabra de Dios es una y la palabra es como Él, no puede cambiar. Dios y su palabra son una sola cosa. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y su palabra es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Él no puede cambiar. Que hoy las escamas caigan de tus ojos, que la sordera se vaya de tu vida y pueda hoy entrar por tus oídos y que tú puedas ver con visión santa y que puedas andar a la luz de la palabra. La enseñanza es luz, dice Proverbios. La palabra es la lámpara que ilumina tu camino y el mío. Yo ruego hoy al Dios del cielo que ponga un mensajero, una mensajera en tu vida y que nada te pueda separar de la palabra de Dios. Que este mensaje que hoy he compartido aquí, que no es otra cosa sino un mensaje de Dios, pueda haberte hablado, ministrado, hablado tu corazón. Y si Él te habló hoy día, no endurezcas tu corazón como lo hizo Israel en el desierto, que le tentaron y vieron sus obras y perecieron porque no le creyeron. Simplemente querían ver las obras de Dios y ver simplemente si Dios iba a proveer en el desierto, pero no querían oír su voz. Dice Jehová: ¿hasta cuándo no me creerán? Pueblo de dura cerviz, generación contumaz y rebelde. Lo provocaron y dijo Jehová: 40 años estuve disgustado con esta nación. Por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Porque desecharon no los milagros, sino que desecharon la palabra de Dios. No seas como la generación de Moisés, que no pudieron entrar a la tierra, sino que se murieron en el desierto porque la palabra no penetró en sus corazones. Simplemente querían señal, querían simplemente saciar su carne, pero no querían la palabra de Dios. No querían el mandamiento de Dios, no lo querían. Querían simplemente vivir el día tal cual como hoy muchos quieren vivir el día a día, el saciar nuestras vidas, el saciar los deseos de la carne, pero no amar la palabra. No deseches la palabra porque es el sustento para tu vida espiritual. No deseches la palabra de Dios. No deseches el mandamiento de Dios. No lo deseches. Atesóralo y guárdalo en tu corazón. Escríbelo en la tabla de tu corazón. Atesora la palabra. Dice el apóstol que hay que tener la palabra en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra tiene que estar cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. No así el mal hombre, que de su mal corazón saca cosas malas. Del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Que de tu corazón, hermano, y de mi corazón pueda fluir la palabra bendita de Dios, porque eso es la que abre los ojos del entendimiento. Es la palabra de Dios. Que venga entendimiento de lo alto sobre tu vida, que venga revelación de la palabra de Dios sobre tu vida y que puedas aferrarte a la palabra como un sustento para tu vida espiritual. No te aferres a tu bolsillo, no te aferres en tu profesión, no te aferres a tus éxitos, no, aférrate a la palabra, tómate de la palabra. Bien dijo Pedro: Señor, en tu palabra echaré la red, en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra.
Pedro creyó a la palabra. Cree a la palabra, vive por la palabra, porque la palabra te va a hacer crecer. La palabra te va a hacer madurar. La palabra de Dios es aquello que en ti genera fortaleza. La palabra de Dios te distingue de los demás. Es la palabra. Es la palabra la que te distingue. Es un tipo lo que sucedió con Daniel allá en Babilonia. Cuando dice que Daniel no quiso comer de la comida de la porción del rey, que era comida sacrificada a los demonios, a los dioses. Y Daniel y sus amigos no se contaminaron, así dice que no se contaminaron con la porción de la comida del rey, sino que comieron legumbres durante 10 días. Y el rostro de Daniel y de sus amigos era mucho más resplandeciente y vigoroso que aquellos que comían de la comida del rey. Porque la legumbre es un tipo de la palabra de Dios. Hay que comer la legumbre espiritual, que es la palabra de Dios, que es lo que Dios habla. Esa es la legumbre espiritual, la que hace que tu rostro sea mucho más vigoroso, la que hace que tú puedas destacar en esta generación. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando Abraham escuchó a Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham escuchó una palabra de Dios y según eso él actuó y le creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Le creyó Abraham a Jehová y eso fue que lo justificó Abraham por haber creído a una palabra, por haber creído una promesa de Dios. Y Abraham fue sostenido por la palabra de Dios y Abraham creyó a la palabra de Dios. Decimos que Abraham es el padre de la fe, pero ¿por qué? ¿Fe de qué? Fue en creerle a la palabra de Dios. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. De cierto te bendeciré, Abraham, y serás padre de multitudes. Y Dios le entregó una palabra a Abraham. Y Abraham le creyó. Y eso le fue contado por justicia, fue justificado por la fe, por la fe en creerle a la palabra de Dios. Cree a la palabra de Dios, cree al Evangelio, cree a la bendita, la verdadera palabra de Dios. No aquellos que simplemente te vienen a engañar, como aquellos que simplemente quieren que tú vayas a una religión, pero no te hablan el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no está centrado en ti, está centrado en Cristo Jesús. Él es el centro del mensaje, Él es el centro de la adoración. Dice Efesios capítulo 1 que Dios se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que todas las cosas se congregaran y se reunieran en Cristo Jesús. Todas las cosas, el cumplimiento de los tiempos, de arriba y de abajo, de todas las cosas del universo mismo, era para que todo esté centrado en Cristo. En Él, dice el apóstol Pablo, fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, lo visible y lo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es para Cristo y todo redunda en Cristo y todo se centra en Cristo, no en ti ni en mí, no en la iglesia ni en el pastor, no, se centra en Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio, en el cual nuestros ojos se ponen en el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a Él hay que mirar. Oye la palabra, generará fe en ti y andarás viviendo para Cristo como el centro de tu vida. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje del reino de los cielos. ¿Cuántos quieren vivir para Cristo? Despójate de tu carne, renuncia a tus proyectos y vive ahora para el proyecto de Dios. Vive para el proyecto de Cristo. El proyecto y plan de Dios es que tu vida y la mía esté centrada en Cristo Jesús. Por tanto, los que vivan ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor murió por ti para que vivieras para Él, para la alabanza de su gloria, de su gracia. Y nos santificó, dice Efesios capítulo 1, y nos santificó y nos amó en el amado para la alabanza de la gloria de su gracia. Y según el puro afecto con que nos amó y su grande amor con que nos amó, nos hizo aceptos en el amado para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de su gloria te salvó para que vivieras para Él y su bendito propósito. Ya déjate de vivir para ti, vive para Cristo, cree al Evangelio, escucha la palabra de Dios para este día.
Como mensajero de Dios, hoy yo proclamo este mensaje. Escucha la palabra de Dios. Déjate simplemente de vivir una vida en el activismo. Vive para Cristo. Escucha la palabra de Cristo y empieza a vivir para Él. Empieza a discipular. ¿O no escuchamos el mensaje cuando el Señor nos dijo que hay que hacer discípulos a todas las naciones? Hay que hacer discípulos. ¿Qué hacemos enseñando otras cosas y haciendo discípulos de cualquier cosa? Los discípulos son para Cristo. Haz discípulo. Empieza a discipular. Olvídate de ti. Hay que discipular a la gente. Hay que discipular. Porque eso el Señor nos mandó a discipular, a predicar el Evangelio a toda criatura. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo de renunciar a nosotros y empezar a vivir para Él. Ese es el mensaje que hay que escuchar. Ese es el mensaje que tú y yo debemos escuchar todos los días. Ya no vives para ti, vives para Cristo. Tal vez somos como aquella iglesia de Apocalipsis capítulo 3, cuando dice que algunos eran tibios. No eran sí y tampoco eran no. Eran ambas cosas. No eran blancos ni negros. Eran grises. No eran fríos ni calientes. Eran tibios. No eran ni de la tierra ni del agua. Eran anfibios de ambos lugares. Te pregunto, ¿de qué lado eres? ¿Eres tibio o eres caliente? ¿Eres tibio o eres caliente? ¿Eres de arriba o de abajo? El que sea inmundo más todavía, pero el que es santo, practique la santidad todavía. He aquí vengo pronto, dice el Señor, para recompensar a cada uno según sea su obra, según sea su vida, según lo que haya hecho para mí. Viene el Señor. Te pregunto, ¿estás en números rojos? ¿Has hecho lo suficiente? ¿O has vivido para ti? ¿Has cumplido tus sueños? Oh, tus sueños personales. El que viene al reino renuncia a sus sueños personales y quiere el sueño de Dios. Anda tras el plan de Dios. Anda tras el propósito de Dios. Esa es la demanda para todos. No es solamente para tu pastor o tu pastora. Esta demanda es para todos. Tú debes renunciar a tu propia vida por amar la vida de Dios. Cuando decimos renunciar, no estamos diciendo olvidarnos, sino poner al lado, sino atenderlo después. Atiende primero a Dios y su propósito, luego hacemos lo demás. Es tiempo de eso. Es tiempo de ir más allá. Es tiempo de pagarle la deuda. Tal vez tú estás en números rojos con Dios. Es tiempo de ir a buscar más. Es tiempo de pagar un precio y decirle: yo voy a trabajar en tu viña y voy a multiplicar los talentos que me diste. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Lo glorioso de esa parábola es que dice que los talentos no eran de los siervos. No. Los talentos eran del Señor. Mateo capítulo 25. Esos talentos no eran de aquellas personas. No eran de los siervos. No. Le pertenecían al Señor. Ellos debían trabajar y producir lo que era del Señor. Pero ellos no eran los dueños. Quiero decirte ahora, en el nombre de Jesús, que tus dones, que tu gracia, que lo que tú sabes hacer, que tu habilidad, que tus capacidades no son tuyas, no, son de Cristo. Debes trabajar para Cristo, porque dice que después va a arreglar cuentas contigo. De hecho, lo vamos a leer ya. Mateo capítulo 25. Dice así: espero que Dios te hable hoy y empieces a trabajar y vivir para Él. Escucha el mensaje. Este es el mensaje del Evangelio. Mateo 25 corresponde también a Mateo 24, que está ligado al mensaje escatológico del Señor.
Después de Mateo 24 viene Mateo 25, que el Señor está hablando el mensaje de los últimos días, el mensaje escatológico del Señor. Terminado el Señor de hablar de las pestes, de hambre, de rumores de guerra, que vendría el anticristo y todo lo que sucedería. Luego de eso viene la parábola de las vírgenes insensatas y prudentes, y luego de eso viene esta parábola. Todo está conectado. Pronto vendrá el Señor. Vamos a leer entonces lo que dice acá el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿De quién eran los bienes? Del Señor. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El dinero no era de él, sino que era el dinero de su señor. Eso es lo que dice. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios va a arreglar cuenta contigo, el Señor va a arreglar cuenta contigo, porque lo que tú tienes no es tuyo, es de Cristo. Tu don, tu capacidad, tu habilidad, tu gracia, tu sabiduría, lo que Dios te dio a ti no es tuyo, es de Dios, es de Cristo. Tú debes multiplicar y trabajar lo que Él te dio. Tú debes producir lo que Él te entregó, debes desarrollar lo que Él te entregó. Porque eso es lo que dice, que arregló cuentas con ellos. Eso dice el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Yo te digo hoy día, el Señor viene bajando y va a arreglar cuentas contigo. Él va a arreglar cuenta conmigo y va a arreglar cuenta contigo. Vamos a pasar a la oficina celestial y vamos a dar cuenta. Él va a arreglar cuenta contigo y conmigo. Eso es lo que dice. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, y por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Porque lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay consecuencia a aquel que no hace nada. Hay consecuencia para aquel que no vive para Cristo. Hay consecuencia. Aquel que tiene el talento. El talento es el evangelio. El talento es la palabra. El talento es la gracia. El talento es lo que Dios te ha dado para que empieces a multiplicar y trabajar y vivir para Él. De no vivir para ti, sino a vivir para el Señor, aquel que te entregó los talentos. Tal vez te entregó 5, tal vez 3, tal vez te entregó 4, tal vez te entregó 1. Pero algo el Señor te entregó. Y por eso darás cuenta. Por eso yo te digo hoy día, escucha el mensaje. Hay que vivir para Cristo y solamente para Cristo. ¿Por qué? Como dice el versículo 19, Él va a arreglar cuenta contigo. Este es el mensaje. Esta es la palabra de Dios. Y todo mensaje debe redundar en que debemos vivir para Cristo, en producir y trabajar para Cristo, de no vivir para nosotros, de escuchar su palabra, atender a su voz en este tiempo, de escuchar su palabra y vivir para su gloria y vivir para Él. Que se levanten los mensajeros de este tiempo, que se levanten los Danieles, los José, que se levanten aquellos hombres como Juan el Bautista que preparaban camino, hombres que anunciaban la verdad sin temor, hombres valientes de corazón que no temían en decir la verdad. Si tú no anuncias la verdad,
todo mundo andará en tinieblas. Si tú no anuncias la verdad, todo mundo vivirá en mentiras. Di la verdad hace libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Ve a proclamar la verdad, porque la verdad libera a los demás. La verdad es que Cristo nos ama, nos perdonó, nos quiere dar nueva vida y ahora debemos vivir para su gloria, vivir para su propósito. Anuncia el mensaje. Si hoy Dios te ha hablado, empieza a vivir para Cristo Jesús y Él te va a honrar. Yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Él va a honrar. Él va a honrar a aquel que le honra. No esperes honra de Dios si tú no has honrado a Dios. No esperes honra del Señor si tú no le has honrado primero. Él te amó primero, pero tú debes honrarlo primero. Él ya te amó. Él ya pagó un precio por ti. Ahora tú debes honrarlo primero. Los siervos que tuvieran 5 y 3 talentos multiplicaron lo que tenían y ese Señor los bendijo y los honró. Bien siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, entra ahora en el gozo de tu Señor. En lo mucho te voy a poner. Eso es honra. Todo siervo y sierva que honra recibirá honra de Dios. Él honra a los que le honran. Empieza a vivir para Él. Escucha el mensaje del Evangelio. Cierra tus oídos a aquel que no predica este mensaje. Aquel que no predica el mensaje de la cruz. Aquel que no predica el mensaje de ser discípulo ni hacer discípulo. No oigas a ellos. Yo oro al Dios del cielo para que Él te pueda tapar tus oídos y tú puedas escuchar la bendita palabra de Dios. No que solamente me escuches a mí, sino a aquel todo siervo o sierva de Dios que traiga un mensaje del cielo. A ese debemos escuchar. Dijo el Señor, cuando un hombre o mujer, cuando viene alguien en su propio nombre, a ese recibís, mas yo que vengo del cielo no queréis oír mi palabra. Mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Qué tipo de mujer eres? ¿Qué tipo de corazón tienes? Los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Juan capítulo 15, permaneced en mí, permaneced en mi amor. Que mis palabras permanezcan en vosotros. Permaneced en mi palabra. El que me ama, dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mis enseñanzas, guardad mi palabra. El que ama a Dios, guarda su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Guarda la palabra en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Guarda la palabra como tesoro para tu vida. Que sea riquezas en tu vida la palabra de Dios. Que sea tu mayor posesión en la tierra de los vivientes, la bendita palabra de Dios. Porque acrisolada es la palabra de Jehová, purificada 7 veces, dice la Escritura. Ama la palabra. Preciosa y delicada es la palabra de Jehová. Es vida a nuestro corazón. Cuando Él habla, todo mundo oye. Cuando Jehová habla, calla delante de Él toda la tierra. Escucha la voz de Dios en este tiempo. Que venga el Espíritu de Dios sobre tu vida en este tiempo. Y tú puedas aprender a escuchar la voz de Dios para tu vida. Que Dios ilumine la persona idónea con la cual tú debes escuchar el mensaje del Evangelio. Con la persona con la cual tú tienes que edificar. Con la persona con la cual tú te tienes que instruir. Que venga revelación de Dios sobre tu vida. A todo aquel que llega a escuchar este mensaje, que venga ahora la palabra de Dios como medicina a tus oídos. Que venga ahora, que se produzca ahora una libertad a tus oídos para que venga la auténtica, la verdadera, la real palabra de Dios sobre tu vida y tú puedas cambiar. Porque la palabra de Dios, y aquí terminamos, escucha esto,
La palabra de Dios, la palabra del reino produce cambio. Cuando la palabra es de Dios, produce cambio en tu vida. Y cuando esa palabra produce algo en tu vida, en tu corazón, tú empiezas ahora a vivir la palabra. No simplemente escucharla, sino que atesorarla, guardarla en tu corazón y empezar a vivirla. Guardar su palabra significa aplicar su palabra, vivir su palabra. Cuando la palabra de Dios es revelada, tú empiezas a vivir la palabra. Vive la palabra. No simplemente la oigas, vive la palabra de Dios. Practícala, ponla por obra. Y tú vas a estar honrando a Dios con tu vida. Porque cuando aplicamos la palabra de Dios, el más agradado es Dios. Amén. Espero que esta palabra, que este mensaje, que salió más largo de lo que tenía presupuestado, tenía hoy otro mensaje que hablar, lo diremos o lo grabaremos en otra oportunidad. Hoy Dios ha tomado mi boca para hablar lo que hoy hemos hablado, que es referente a la misma palabra de Dios. Espero que este mensaje te haya bendecido. Hoy me ha inspirado el Espíritu y ha tomado mi boca para anunciar este mensaje. A todo aquel que llegue a escuchar esto, va a saber que fue Dios quien ha hablado a tu corazón. No he sido yo, no te conozco, pero Dios que hoy preparó este mensaje para ti te conoce y es necesario que tú oigas este mensaje para este tiempo. Oye la palabra de Dios. Oye Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Oye Israel, oye, escucha la palabra Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Escucha la palabra, te dice el Señor. Oye la palabra para este tiempo. Oye la bendita palabra del Evangelio. Oye el mensaje real del cielo. El mensaje celestial. El mensaje eterno. La palabra eterna porque procede del eterno. La palabra celestial porque procede del celestial. La palabra es digna porque procede del digno. La palabra es santa porque procede del santo. Todo lo que procede de Dios tiene la naturaleza y la impronta de Dios. Por eso que es de Dios. El mensaje de Dios tiene todo lo de Dios. Tiene la justicia de Dios, tiene la fidelidad de Dios, tiene la misericordia de Dios, tiene el favor de Dios porque procede de Él. De Él procede todo lo que es de acuerdo a Él. Porque todo lo de Dios viene con el sello de Dios. Dios envió a su Hijo y tenía el sello de Dios. Cristo tenía el sello de Dios y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cuando la gente veía a Jesús, estaba viendo a Dios en Jesús. Porque todo lo que procede de Dios tiene el sello y el sello de Dios. Y cuando Cristo envía su Espíritu, no es otra cosa que la misma esencia del Hijo. El Hijo tiene la misma esencia del Padre y el Espíritu la misma esencia del Hijo. Los tres son una sola cosa. Toda la palabra que procede de Dios tiene la naturaleza de Dios, tiene la voluntad de Dios, va al propósito de Dios, incluye el propósito, la naturaleza, el sello, las características de Dios. Esa es la palabra de Dios para tu vida. Espero que este mensaje te haya bendecido. Son más de 50 minutos. Espero que este mensaje te haya hablado y bendecido. Si puedes compartirlo, compárteselo a alguien. Que Dios te bendiga. Bendiciones.